sin lugar a dudas, las voces de los protagonistas son también muy importantes a la hora de escuchar y por eso ahora le damos continuidad con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, con el FCPU, el señor Luis Alves. Medio tenso el cable. No importa, no importa. Son habituales las tensiones. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al MIDES por organizar este seminario. Es un honor estar en esta mesa con distintas gremiales y fundamentalmente con dos jóvenes que realizan una tarea ardua en lo que tiene que ver con conformarse como ciudadano, como trabajador y por ende también adquirir a partir de ahí una identidad. Ustedes y los compañeros de ustedes y compañeras que integran ese movimiento. Nosotros venimos realizando una serie de cosas en la federación, una serie de cambios, pero entre otras cosas, algo que se ha venido realizando en el mundo cooperativo que se llaman tertulias. Y en las tertulias, la Federación de Cooperativas de Producción dio un título, que va a ser un poco el título de lo que a continuación les hablaré. El trabajo asociado, herramienta de cambio o último recurso. Es un título que da para hablar mucho, para discutir mucho, pero fundamentalmente nos tiene que permitir una reflexión para nuestro desarrollo. Y la Federación de Cooperativas de Producción entiende que tiene que tener una estrategia fundamentalmente de articulación, de acción en conjunta con el movimiento obrero, con todo el movimiento cooperativo, pero además no es porque se entienda eso en el contexto, sino porque es parte de la raíz ideológica con la cual la Federación se conformó. En 1921 Gramsci escribía sobre la cooperativa de obreros ferrocarrileros y su vínculo con la Asociación de Obreros de Turín, definiéndola como la alianza cooperativa. Decía, la cooperativa obrera es un medio de lucha de clase, alegando que la visión que sostuvieron a pesar de las persuasiones y todas las dificultades de los socialistas de la época. Esto lo escribía en 1921. La idea de trabajo asociado, teniendo en cuenta esta visión de Gramsci, no corresponde a la clásica división del trabajo, ya que la misma puede estar ligada a consideraciones de la organización del trabajo de manera contrapuesta a las reglas de competencia capitalista. La misma idea de unidad planteada en los obreros y en los empresarios se distancian en la concepción temporal del concepto. Lo que para unos es imprescindible y lucha permanente, para los otros es una cuestión circunstancial del mercado. En tiempos de globalización, donde los mercados están dominados por la especulación feroz de financieras y medios de comunicaciones aliados, con capacidad suficiente de manejar los destinos de las naciones enteras en favor de la competencia despiadada, se hace imprescindible contar con una herramienta capaz de generar alternativas que tengan como preocupación central evitar las separaciones y las fracturas de nuestra sociedad desde una dimensión de la ética y de la práctica social. La reflexión ética como movimiento cooperativo no puede desarrollarse como si fuéramos sujetos ajenos a lo que históricamente está sucediendo, como una suerte de moralismo privatizador. Y la expresión práctica social no puede ser puesta en singular porque se distorsiona y ella falsea la realidad, decía José Luis Revelato. No hablaba A lo largo de América Latina, el movimiento cooperativo ha desarrollado innumerables prácticas sociales y de educación popular no muchas veces valoradas suficientemente, desarrollando prácticas que encierran una intencionalidad transformadora y nos transmiten el mensaje de que este mundo tiene que cambiar. Prácticas que deben multiplicarse en la cooperación, en la solidaridad, en el reconocimiento del otro como aparcero propietario de un bien colectivo que trasciende en importancia y calidad a la misma cooperativa. El entendido de que la cooperativa es más que lo que produce, es más que la vivienda,
es más que la organización para la accesibilidad al consumo. El ser y sentirse cooperativista es un modo de vida y tiene en su dimensión ética y en su práctica el deber y el compromiso de generar alternativas populares con la utopía de una sociedad sin competencia que coopera en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, construyendo así democracias participativas sustentadas en los poderes sociales. Nuestros estados están en una encrucijada histórica y podrán salir adelante si tienen la capacidad de generar prácticas sociales para un proyecto alternativo, popular, apostando a la construcción de autonomía basada en los saberes y poderes de nuestras comunidades que tienen construidas en la cultura del trabajo. Es en este campo de lo simbólico que toda la sociedad necesita del movimiento cooperativo. Ejemplo de ello son las autogestionadas. Desde el principio normativo se intentó resolver el problema de la desocupación, trabajadores organizados que sostuvieron unidades productivas de alto costo y fundamentalmente lograron mantener su cultura, que está unida a la historia del trabajo en oficio que se transmiten de generación en generación. Esta dimensión ética o esta idea de utopía, que es un poco la búsqueda del reconocimiento en nosotros mismos de nuestra existencia, es fundamental. Nosotros tenemos un Estado que ha crecido enormemente en cuanto a regulación y generación de espacio para los movimientos sociales, los cooperativos, pero también nosotros tenemos que tener una raíz por la cual el movimiento sea mucho más fuerte que las reivindicaciones ya alcanzadas. En ese sentido, me gustaría tomar 3 párrafos de Tomás de Moro, que en 1516, en una obra magistral llamada Utopía, decía: en el Senado de Amauroto, cuando se sabe que de ciertos productos hay abundancia en ciertos lugares, mientras que en otros las malas cosechas han motivado escasez, se ordena que la carencia de unos se remedie con la abundancia de otros. Esto se hace sin interés alguno, sin recibir nada de pago de aquellos a quienes se da. Incluso ocurre que cuando una ciudad que antes estuvo en la abundancia y pudo socorrer a otra, cuando se encuentra en necesidad, no pide a ninguna de las ciudades que antes socorrió, para que no parezca que quieren cobrar, sino que se dirigen a aquellas que no ayudaron nunca. Y así, toda la isla es como una gran familia. Un concepto interesante para desarrollarlo, pero que nos motiva también como cooperativas a entender toda la alianza que tenemos que tener con el movimiento social, sobre todo con la economía solidaria. En esto de mantener la cultura del trabajo para nuestras cooperativas, que son más de 350 cooperativas afiliadas a la Federación, en su mayoría están integradas por trabajadores en distintas líneas de producción, algunas porque las fábricas cerraron y se transformaron en cooperativas y otras porque nacieron como cooperativas, como es el caso de Copay. La cultura del trabajo se hace indispensable y sostenerla a veces se nos hace una lucha a nosotros tratando de plantear ante las prácticas economicistas, de decirnos que es viable, que no es viable, que es sustentable y que no es sustentable, decir que a veces cuando una fábrica, como es el caso de Cotrapay, nos dicen que tiene que cerrar porque su producto no llega al punto de equilibrio, etcétera, etcétera, nosotros decimos, cualquier cooperativa de producción, cualquier organización solidaria para el trabajo es viable mientras los compañeros que estén ahí tengan amor por lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso es construir cultura del trabajo. Cultura del trabajo no puede significar solamente tratar de que trabajen los que nunca trabajaron y estructurarlos. También hay que sostener a los que siempre trabajaron para que puedan transmitir esos conocimientos a las generaciones que vienen. Así se refería Tomás de Moro a esto y termino. En general, y el hijo sigue la profesión del padre, ya que casi siempre la naturaleza se inclina a ello. Pero si alguno tiene inclinación decidida por otra profesión, pasa a adopción de otra familia, que trabaje en aquella tarea que se siente inclinado. En estos casos interviene no solamente el padre natural, sino que el magistrado, ciudadano de que el padre adoptivo sea hombre honrado y serio,
Si alguno se ha instruido bien en una profesión y desea aprender otra, se le permite, y cuando las conoce bien, se aplica a aquella que más le dé gusto. Está el cuidado de los magistrados, el evitar que haya vagabundos. Antes bien, cada uno esté bien ocupado en su profesión. No comienzan su labor muy de mañana, ni trabajan continuamente, ni durante la noche, ni se fatigan con perpetua molestia como las bestias. Porque es una infelicidad mayor que la de los esclavos, la vida de los trabajadores que han de estar en su tarea sin descanso, como ocurre en todas partes, menos en Utopía. Hoy nuestro mayor reto como gremial es precisamente recuperar los espacios de pensamiento con la finalidad de fortalecer las utopías, generar nuevas o restablecer las que existieron. Es necesario convivir con el Estado y reclamarle a éste lo que nos merecemos, pero mucho más importante es ser y dar sentido a la existencia de nuestras organizaciones por encima de la meta que nos impone el diario trajín por las normativas que rijan nuestras vidas. Las políticas de Estados nos tendrán en cuenta por nuestra capacidad de presión, pero ella no siempre está determinada por la fuerza de nuestros valores. Las fortalezas y debilidades de nuestras organizaciones pueden estar determinadas por circunstancias históricas. 50 años de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay se explica en gran medida por la naturaleza ideológica de esta organización que sobrevivió a pesar del Estado. Desde finales de la década pasada, el Estado nos invita a participar activamente de la vida económica y social de nuestra sociedad. Significado de una conquista o de unas de las conquistas más importantes de nuestra historia. Hoy tenemos que ser protagonistas y tenemos que lograr que todas nuestras cooperativas tengan esa fortaleza para ser protagonistas en cada uno de sus espacios. Tenemos muchas cooperativas sociales que se hicieron nuevas, que crecen y que tenemos que fortalecerla en el mundo de la cooperación, en el mundo de la parcería con quienes trabajan en su alrededor. Este es nuestro desafío humano. Muchas gracias.